Voice of Indonesia. Amigos de Voice of Indonesia, me encuentro actualmente con invitados de lejos de América Latina. Fernando de Perú y Marta de Paraguay. Bueno, son participantes del programa de visita de periodistas del Foro de Cooperación América Latina Asia del Este. Bueno, bienvenidos a Voice of Indonesia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, del domingo 18 de mayo hasta hoy 20 de mayo, ustedes han visitado unos lugares de Jakarta. Ustedes han visitado Museo Wayang, Museo de Títeres, Monumento Nacional o Monas, Mezquita Istiqlal, Kota Tua o la Ciudad Vieja, tienda o café de jamu. Jamu es medicina herbal y conversaremos sobre su comentario, su impresión sobre estos lugares. Primeramente vamos a conversar su experiencia en viajar en metro, MRT en idioma indonesio. Metro se llama en Perú. Metro, metro pues, sí, en metro. Viajar en metro es su primera experiencia. Para nosotros sí, para Paraguay sí, porque Paraguay no tiene sistema de metro. No fue la primera vez que me subí a un metro porque ya estuve en otros países, pero sí, me pareció, la diferencia es que es bastante organizado y fácil de entender y me pareció que es realmente eficiente. Eficiente, sí. Sí. Y para Fernando es su experiencia primera. Acá en Indonesia sí, me gustó que la gente fuera educada y respetuosa, que las mujeres se sientan en seguridad. Eso es muy importante, porque hay algunos países en América Latina como México que han tenido tendencia a poner vagones diferentes para hombres y mujeres, no porque hay una discriminación, sino al revés, porque hay maltrato a la mujer y el Estado pretende protegerlas de esa manera. Sin embargo, debo decir que frente a mí había una banca con 3 jóvenes mujeres, algunas con el velo islámico, otras no, pero las 3 tenían puestos audífonos enormes, de manera que no había comunicación posible entre ellas ni de uno con ellas. Esto es un fenómeno universal, por cierto, pero sobre un velo islámico a un audífonos es primera vez que veo. Marta, su comentario sobre viajar en metro ayer. Como decía anteriormente, no es la primera vez que viajé en metro, pero fue una experiencia, como ya dije, es algo que discurrió con los carteles, y sobre todo me pareció muy limpio, porque hay otros metros en otros países de Latinoamérica que están un poco sucios y faltos de mantenimiento. Su comentario sobre facilidades en estación de metro, señor. Completas. Sobre todo que yo desde hace un cierto tiempo tengo dificultades en las rodillas y soy sensible a que se tome en cuenta ese tipo de condiciones. Hay ascensores muy adecuados, así que no hace falta bajar, como en otros metros de las capitales europeas, en donde uno está obligado a gastar lo poco que nos queda de rodillas. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre jamu, medicina herbal. Y han visitado café o tienda de jamu ayer, Sí. Acharaki. ¿Y qué hicieron ustedes ahí? A mí- Fernando. Naturalmente, probar algunos productos naturales mezclados con el té. Y me impresionó mucho la cúrcuma que se usa ahí. La cúrcuma poco a poco está difundiéndose más en América Latina. Yo tomo cúrcuma desde hace unos meses y bueno, quiero creer que me hace sentirme mejor. ¿Y Marta? A mí me pareció muy interesante como el barista de café
teníamos un barista de las hierbas medicinales y eso fue muy interesante ver cómo aplicaban las técnicas de la prensa francesa o del expreso que nosotros conocemos para mostrar de manera creativa y sobre todo muy fresca las alternativas que hay para disfrutar en cuanto al té helado. En su país existe la medicina herbal, Sí, nosotros tenemos una tradición muy fuerte que viene de los indígenas guaraníes, el conocimiento de la medicina herbal, que se usa para todos. De hecho, tenemos una bebida nacional que se llama el tereré, que se prepara con yerba mate y con hierbas medicinales. Y, pero no es como lo que vimos ayer, porque lo de ayer es como que pasa a un siguiente nivel y es ya una experiencia más allá de lo cultural, también es una experiencia cultural y tecnológica. muy bonito. En Perú, Fernando. En el Perú tenemos una planta que es extraordinaria, que se llama coca, y que dio lugar en el siglo XIX a la bebida que llamamos Coca-Cola, que en su momento era hecha sobre la base de esta planta. Por supuesto que en los años 10 se descubrió la cocaína, que es diferente. Estoy hablando de la hierba. Es de uso ancestral en el Perú y tomamos mate de esta hierba. E indudablemente da potencia y da alegría. Permite sobrellevar mejor las dificultades de la vida. Y habla sobre la potencia de medicina herbal. En Indonesia existen muchos productos a base de hierbas, ¿Sí? porque el potencial comercial de los productos a base de hierba en Indonesia Sí. es alto. Y también la gente en Sí. Indonesia cree mucho en Sí. medicina herbal. Sí. ¿Cómo su comentario? Bueno, 20% de la población peruana es de origen nativo, de comunidades con una lengua propia y con una medicina occidental. Más bien hay grupos de la selva amazónica que no tienen acceso a la medicina occidental por negligencia del Estado y saben curarse de cosas y usan para eso la multitud de productos que hay en la selva. Hay una farmacopea verdaderamente extraordinaria, pero la hierba más difundida en el Perú no es de la Amazonía, sino de la montaña altura, y como lo he dicho, es la coca, que repito, es de uso ancestral, bajo forma de té, y que se usa para reforzar nuestra inmunología, ¿no? Bueno, desde Jammu, medicina herbal, vamos a Museo de Títeres, Museum Wayang en idioma Indonesia. ¿Cómo es el ambiente del Museo de Títeres? Es un ambiente que combina la tecnología con las cosas ancestrales porque vimos un paso por la historia desde los títeres de antaño hasta una experiencia interactiva me parece muy interesante, que es para los niños y que ya desde pequeños les inculcan en su ambiente cómo eran las cosas culturales. Entonces ese mix de cosas, esas experiencias sensoriales y además tuvimos también la oportunidad de crear nuestros propios títeres con las hojas de coco y nosotros le decimos tacuara. Entonces es como que completar la teoría que se casa con la experiencia, entonces uno tiene un entendimiento mucho más acabado de lo que es esa cultura y de lo importante que fue para emitir mensajes culturales y también mensajes políticos, porque vimos títeres que representaban presidentes, que representaban una época. Una cosa que a mí siempre me llama la atención son las vestimentas, porque las vestimentas marcan épocas, marcan hechos políticos e históricos, y entonces era como un resumen de toda la historia, y también a través de personajes animados uno entiende mucho más de lo que es la cultura aquí de Indonesia y de qué manera esa mezcla cultural hace que se viva de manera armónica. Entonces me pareció muy didáctico conocer desde ese punto de vista y el siguiente paso, que es el paso tecnológico. Muy bueno. Y Fernando, ¿cuál es su comentario sobre títeres wayang en Indonesia después de ver diversas colecciones de wayang en el Museo de Títeres? A mí lo que me impresionó más es que en un país musulmán, en donde en principio no se difunden representaciones plásticas de la divinidad,
haya la vigencia de dioses del hinduismo, cuyas imágenes se construyen con esas muñecas, ¿no? Con esas marionetas. Me impresionó mucho las historias tomadas del Bhagavad Gita y del Ramayana, de dioses, de una religión politeísta que es una de las religiones oficiales del Estado indonesio. Y la puesta en escena de lo que pasa entre esos dioses, que a veces se aman, y felizmente que se aman, y a veces se odian, y desdichadamente eso le sucede con frecuencia a los seres humanos también, está representado ahí. De manera que hay una gran pedagogía a través de las imágenes de una religión que es muy antigua en este país, pero que hoy se ha vuelto una religión minoritaria. Bueno, y ahora vamos a la mezquita Istiqlal. ¿Habían estado alguna vez en una mezquita en cualquier país, en cualquier lugar? Sí, ¿Usted? sí. En mi país hay una mezquita en una ciudad que se llama Ciudad del Este, que queda a 324 kilómetros al este de la ciudad de Asunción, que es la capital de donde yo soy. Y ahí hay una de las mezquitas más grandes de Sudamérica. ¿Hay pueblos musulmanes en Paraguay? Tanto como pueblos no, pero sí hay una fuerte comunidad en el este del país. También en Asunción hay una mezquita, pero no con esa espectacularidad que hay acá, porque nunca vi una mezquita tan enorme y hermosa como la que vi. Entonces eso fue lo que me impresionó. Y como la cultura musulmana es muy pequeña, la presencia de la cultura musulmana es muy pequeña en Asunción, las mezquitas son más bien casas. Es una casa, no es una mezquita como tal. Y como periodista sabrás que nosotros tenemos que vivir todo tipo de experiencias y vivir la experiencia en pequeño en mi país y extrapolar en lo que es lo grande que fue esta. Y sobre todo la apertura que hubo, porque pensé que iban a ser más estrictos, más, digamos, como nosotros le decimos, más cuadrados, pero fue muy abierta la explicación, fue muy abierta también la forma en que recorrimos el lugar. Y aparte de una experiencia religiosa, me pareció una experiencia cultural muy interesante. Muy bueno. Y Fernando, ¿habían estado alguna vez en una mezquita? Entre otras mezquitas, he tenido el honor de estar en la mezquita del Cairo, que es una gran escuela teológica musulmana, un centro de difusión extraordinario, pero también en otros países como en Siria, en Marruecos, en el Líbano. Fuera de la mezquita de París, que también es muy antigua, porque en Francia hay una población de 4 millones de musulmanes. Y he escuchado algunas de las intervenciones del rector de la mezquita de París en lengua francesa. En mi país hay muy pocos musulmanes, pero en la radio en la que yo trabajo los invitamos para que den su punto de vista y se contraste de esa manera la espiritualidad islámica y la doctrina de base con los prejuicios y las caricaturas que hay, porque por las noticias que circulan en algunos medios parece que el Islam estuviera intrínsecamente asociado a la violencia y al terrorismo. Sabemos que eso no es así, pero lo mejor para poder refutar eso es oír hablar a los imames, oír hablar a la autoridad religiosa local para que nos dé su punto de vista sobre los temas de actualidad que tienen que ver con actores musulmanes, ¿no? Y bueno, cuando vio la mezquita Istiqlal, ¿cuál es su comentario? Mira, a mí lo que más me gustó, que también lo vi aquí, es que habían familias echadas, conversando, como en un ambiente muy humano. Es una espiritualidad más encarnada que la de otras religiones. Y en el Cairo eso es muy notable. Habían familias enormes, 30 personas de una familia echados, conversando, ¿no? De manera que lo que es propiamente religioso no está en contradicción con el afecto básico de la vida, que es el afecto a los familiares. Eso me gustó mucho en el Cairo. Bueno, A mí me gustó mucho que vi chicas, mujeres, jóvenes haciendo actividad física y compartiendo entrenamiento con nenes. O sea, con la idea que uno tiene siempre es como que están separados, pero hay una experiencia que más que la religión también había un comportamiento social que mezclaba
la idea que, como decía Fernando, los prejuicios que a veces tenemos las personas no musulmanas. Bueno, muy bueno. Y ahora hablamos sobre medios de comunicación. Y como usted trabaja como periodista, y la pregunta tiene relación con su trabajo como periodista. ¿Cuáles son los retos de los medios de comunicación tradicionales hoy en día? Bueno, hoy en día el reto y al mismo tiempo una oportunidad son las oportunidades que ofrecen el crecimiento y el desarrollo de la tecnología. Nuestra generación al menos está frente a unos cambios de paradigma que pasaron desde la máquina de escribir, la computadora, el celular y ahora la inteligencia artificial. Y el principal reto de siempre para seguir estando vigente dentro del mundo periodístico de manera ética, porque para tener ética tenemos que tener conocimientos e interés por conocer y aprender. Entonces, ese es el reto principal. Y el segundo reto es también, que es una realidad, que los medios están en crisis. La forma, el estilo, el modelo de negocios ya no es de cuando el boom de los 60, 70 y 80. Y entonces, en este momento está en un proceso de transición en el cual tiene que reinventarse para ser efectivo, para comunicar y al mismo tiempo para ser rentable y brindar oportunidades a las nuevas generaciones de periodistas. Bueno, señora, debido a limitaciones de tiempo, finalizaré la entrevista de hoy. Muchas gracias por la gran entrevista de hoy. Amigos de Voice of Indonesia, damas y caballeros, esta fue nuestra entrevista con los participantes del programa de visita de periodistas del Foro de Cooperación América Latina Asia del Este. Gracias por su atención. Voice of Indonesia.